Buenos días. Gracias a Dios por un día más de vida que nos da nuestro Dios. Dios me lo bendiga. Y hoy quiero yo decirte a ti que Dios no es un Dios que solamente está con ustedes o conmigo en las buenas y, y que en las malas se retira de tu vida. Dios no es así, porque muchos de nosotros concebimos a Dios de esa manera. Pensamos nosotros que cuando las cosas van mal en nuestra vida, pensamos que Dios no está ahí. Déjame decirte que Dios está ahí. Y si tú estás pasando por una prueba, por un problema, por una situación difícil en tu vida, y le estás pasando, y la pasas, y la has pasado porque Dios ha estado contigo ahí, porque Dios es el que te ha fortalecido. Hay cosas en la vida que Dios no va a quitar. Hay cosas en la vida que Dios va a permitir que pasen en ti para que tú seas fortalecido, para que tú tengas una experiencia, un conocimiento, para que algo que esté en ti que tiene que modificarse, se modifique. En nuestra vida tenemos muchas cosas que Dios quiere cambiar. Tenemos en nuestra vida muchas maneras de pensar equivocadas que Dios quiere transformar. Cuando yo estaba en la prisión, por ejemplo, me encontré con personas que pensaban que robarle a los ricos para darle a los pobres era algo bueno. Es una manera de pensar equivocada. Y así como esa, hay un montón de maneras de pensar equivocadas en nuestra vida. Y la manera de pensar que tú tengas en tu vida es lo que va a marcar tu comportamiento, tu conducta, la forma como tú te vas a dirigir en la vida. Entonces los problemas a veces vienen a nuestra vida y es con la intención de Dios despertar algo en ti que está ahí guardado. A veces tú te puedes quedar sin empleo, tú puedes estar en una situación difícil, pero Dios quiere descubrir algo ahí. Dios quiere a lo mejor que tú seas una persona que no todo el tiempo estés dependiendo de un empleo, sino que tú puedas emprender algo propio, algo tuyo. ¿Sabes cuál es la principal motivación para un emprendedor, para emprender? Es la necesidad. Cuando tú tienes necesidad, tú emprendes lo que sea. Cuando yo estaba en la prisión, en varias prisiones que estuve del país, hubo ocasiones que yo no tenía ni para comer una tortilla ahí dentro. Y esa necesidad me llevó a emprender algo ahí dentro de esa prisión. Tuve que aprender a hacer artesanías, tuve que aprender a vender artesanías, tuve que aprender a vender tortillas, a vender panes, a vender minutos de tarjeta. Y tuve que buscar formas de cómo solventar mis gastos, mis necesidades en ese entonces. Entonces, ¿acaso Dios estaba fuera de mi vida? ¿Acaso Dios no estaba ahí conmigo en esos momentos? Dios estaba ahí en esos momentos y era el mismo Dios que me estaba dando las ideas que yo necesitaba para poder emprender, para poder iniciar algo con el fin de bendecir mi vida. Los problemas en nuestra vida no son todos negativos. Los problemas en la vida yo a veces pienso que son como las matemáticas en la escuela. En la escuela nadie quiere las matemáticas, todos le sacan la vuelta. Nomás el maestro dice matemáticas y ya de cuenta que es un tormento. Pero el hecho de que las matemáticas sea difícil y sea un poco así duro de resolver y sea una materia así que a muchos se les dificulta y que no la quieren, no significa que no sea provechosa. Las matemáticas son provechosas para todo. Usted va a la tienda y la matemática es provechosa y en cualquier etapa de la vida las matemáticas son provechosas, en su trabajo, donde sea. Entonces, ¿por qué desechar las matemáticas?
Dios puso la matemática porque es provechosa, aunque a nosotros no nos guste. Entonces, los problemas en nuestra vida, cuando llegan por alguna razón, Dios las permite por alguna razón, porque Dios quiere enseñarte algo, o Dios quiere descubrir algo ahí, o Dios quiere fortalecerte. Ahora, la Biblia dice una cosa. Dice Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Entonces, y si por el fuego, las llamas no arderán en ti, dice Dios. Entonces, eso es lo que dice Dios aquí en Isaías capítulo 43, verso 2. Te lo voy a leer literalmente como dice aquí. Dice, si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Entonces, si atraviesas por el río, yo estaré contigo, dice Dios. A lo mejor en este momento tú estás atravesando por un río, por un problema, por una situación difícil en tu vida, pero Dios está ahí contigo. Y esa es la razón por la que tú puedes pasar a ese río. Aquí habla Dios de 3 niveles de problemas. Cuando pasas por el río, cuando pasas por las aguas y cuando pasas por el fuego, que es el más fuerte de todos los problemas que puede pasar un ser humano. Pero Dios dice que Él no nos dejará ser tentado más allá de lo que nuestras fuerzas pueden soportar. Y que juntamente con la tentación dará la salida. O sea, Dios siempre va a darte una salida ante estas circunstancias. Entonces, ¿dónde está Dios cuando estamos en problemas? Dios está con nosotros, como Él lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una prueba de eso es que yo estuve en prisión y ahí pues me convertí. Y Dios estuvo ahí conmigo. Siempre estuvo ahí conmigo. ¿Y cómo sé que estuvo Dios conmigo? Porque aunque estaba yo en prisión, Dios usaba mi vida para compartir el mensaje. Dios usaba mi vida para liberar a muchos presos que estaban presos de las drogas, no solamente presos físicamente, sino de vicios. Y Dios hacía cosas ahí, cosas sobrenaturales, como bautizar a los presos con el Espíritu Santo y que hablen otras lenguas. Esos son señales de que Dios está contigo. Pero ¿por qué si Dios estaba conmigo ahí, yo estaba pasando por situaciones difíciles? Porque Dios no nos promete que no vamos a pasar por problemas. Dios dice que vamos a enfrentar los problemas, pero Él va a estar ahí con nosotros. Eso es lo que Dios nos promete. Entonces, hay que seguir echándole ganas a las cosas de Dios. Hay que seguir confiando en el Señor siempre. Y así como Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, nosotros también debemos estar con Él en las buenas y en las malas, como buenos guerreros de Jesucristo, como buenos soldados de Jesucristo, y seguir siéndole fiel a Él. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando uno pasa por pruebas, por dificultades, uno quiere que Dios le resuelva los problemas así, rápido. Y Dios te puede resolver el problema, como en el caso de cuando Pedro y los demás apóstoles iban en la barca, y la barca se iba hundiendo, y era un asunto de vida o muerte. Y Dios ordenó al mar que se calmara, que se pusiera en paz, y todo se puso en paz. Dios puede hacer eso en tu vida, pero Dios a veces quiere que tú pases el proceso, pases por el problema, porque eso va a dejar una experiencia en tu vida. Eso va a traer una fortaleza en tu vida. La Biblia, por ejemplo, nos declara ahí en Lucas, cuando el Señor Jesucristo está pasando por un momento difícil en su vida, y Él va a orar al monte de los olivos, Getsemaní, y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor Jesucristo en ese momento estaba pasando por una situación sumamente difícil, donde los demonios, sus emociones y todo estaban atacándolo fuertemente. Llegó al punto de decir que si fuera posible, que pues
no fuera a la cruz, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. ¿Qué hizo el Padre ante esta situación, ante esta circunstancia que su Hijo amado estaba viviendo? ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios le mandó un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no le quitó el problema a nuestro Señor Jesús. Dios, su Padre, nos dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Está bien, estás pasando por un problema difícil, entonces voy a quitar ese problema, ya no vas a ir a la cruz. No, era necesario que Él fuera a la cruz y tuvo que ir a la cruz. Dios no le quitó el problema, pero en cambio le mandó un ángel del cielo que le fortaleciera. Así a veces va a ser las cosas en tu vida y en mi vida. A veces Dios no te va a quitar el problema, como en el caso de Pedro cuando se hundía la barca. A veces Dios va a permitir que tú pases el problema, pero te va a mandar un ángel del cielo para que te fortalezca, para que tú recobres nuevas fuerzas. Y la oración en estos momentos es importantísima. Orar, fortalecernos en nuestro espíritu, en nuestra alma a través de la oración. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús dice que pasó por todo esto? Dice la Biblia que aprendió obediencia. Entonces, ¿acaso Jesús no era obediente? Sí, era muy obediente, pero Él aprendió todavía a un nivel más grande de obediencia. Entonces, esto es lo que yo quiero dejarles en este día, y que siempre tengan en su corazón presente que Dios los ama, que Dios nos ama a todos, y que el único que quiere verte sufrir, que quiere verte destruido, es Satanás. Él vino a robar, vino a matar y destruir tu vida, la vida de tu familia, quiere destruir tu carrera, tu futuro, todo lo que tú quieres, todo lo que tú amas, Él quiere destruirlo. Pero si tú te mantienes firme en los caminos del Señor, nada va a pasar. La Biblia habla de que alrededor de los hombres y mujeres de Dios hay un cerco de protección que Dios tiene alrededor de nosotros, y que Él tiene que pedir permiso, y a veces Dios quita ese cerco de protección solamente para demostrarle al diablo de que tú eres una mujer fiel, de que yo soy un hombre fiel, y que a pesar de las circunstancias que pasemos, nosotros siempre vamos a seguir glorificando el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios. Usted tiene que ser formado de esa forma, porque van a medir tiempos difíciles en la vida, en la que usted tiene que permanecer firme y glorificar a Dios en esos momentos, en esas circunstancias, no solamente en las buenas. En el caso, por ejemplo, de los hombres que van a ser decapitados por causa del nombre de Jesús, dice la Biblia que ese va a ser un momento de prueba difícil, donde tú vas a decir, ¿sabes qué? O renuncias a Cristo y adoras a esta bestia, o te cortamos la cabeza si sigues adorando a Jesús. Y muchos, miles, millones de hombres firmes, guerreros, guerreras, van a decidir cortarse primero la cabeza que dejar de servir al Señor. Y esto no es algo que va a surgir de repente, es algo que ya pasó. Algo que cuando estos hombres en el pasado, muchos fueron quemados vivos, y otros mientras estaban siendo quemados, alababan y adoraban a Jesús. O vemos el caso de Esteban, que mientras él está siendo apedreado para morirse, él sigue adorando a Dios. Entonces nosotros estamos en el Señor, caminamos en el Señor, tenemos un futuro, tenemos un destino, tenemos un lugar a donde llegar. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Allá está nuestra casa, allá está nuestro Padre que nos espera con los brazos abiertos. Y nada de lo que nosotros padezcamos en esta tierra se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. Nada, absolutamente nada. Si alguien te hace la vida imposible, perdónalo, ora por él, pero usted siga adelante buscando a nuestro Señor, adorándole, glorificándole en tiempos de necesidad y en tiempos de abundancia.
Dios está contigo en el tiempo de necesidad y en el tiempo de abundancia. Él te pone ideas en tu mente de cómo salir de esa situación. Y pues bendito sea su nombre. Los guerreros más fuertes y las guerreras más fuertes, cuando Dios los quiere formar, los hace pasar por situaciones difíciles, así como nuestro Señor Jesucristo. Él es un ejemplo del guerrero más grande que ha existido en la historia y existirá en la historia. Dios lo hizo pasar por situaciones difíciles. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, es que Dios quiere formar en ti algo especial, un instrumento poderoso. Cuando el diablo lo mire, tiemble de miedo por la presencia de Jesús en su vida. Así que Dios está con usted siempre. Dios me lo bendiga en esta mañana. Pasen un excelente día.